manejo del laboratorio y mucho el manejo y la agenda de las intereses de los pacientes, bueno, fue lo que nos motivó principalmente para armar este centro. Como les decía, hace 3 años más o menos que estamos trabajando acá y es un centro que tiene toda la complejidad para atender todas las necesidades de los problemas reproductivos. Ya sea hoy el congelamiento de muestras, ya sea por problemas oncológicos o por problemas de cambio de género, hasta cualquier tratamiento de fertilidad, lo que haga falta, estamos disponibles para poder hacerlos. Me puse anteojos porque no veo nada. No las veo. Después de los 25, recién explicaba, después de claro, los 25 me pasó. Yo me salí los 5 en estos, son 20 o 25, así que claro, muy precoz. Bueno, un poquito la idea, yo voy a empezar a hablar un poquito de cómo es la reproductibilidad en el ser humano y un poco con Marisa hablar un poquito de lo que es, cuáles son las terapéuticas que están disponibles, sobre todo en la parte de ovonación y la parte de congelamiento de óvulos. Si hay que alguien quiere hablar de algo más en particular, lo abordamos sin ningún problema. Ustedes saben que las mujeres, cuando se forman, se gestan en el útero de su madre, tienen una cantidad de óvulos que es muy grande, muy grande, entre 7 y 9 millones. Y esa cantidad de óvulos, al momento de empezar a poder usarlos, se reduce casi un 95%. O sea que es brutal la cantidad de óvulos que se forman y es brutal la forma en que se van, digamos, perdiendo en los diferentes ciclos de maduración del ovario. El ovario en la mujer tiene lo que se llama reserva ovárica, que es la cantidad de óvulos disponibles al momento de la menarca. La menarca es la primera menstruación. En la Argentina es entre los 9 y los 11 años promedio, se puede extender hasta los 13, 14 años como normal. Entonces así que la mujer cuando empieza a ovular, ¿sí?, ha perdido y debe tener una carga parecida a unos 200.000 de óvulos disponibles y lo sigue perdiendo, ¿sí?, no solo con la ovulación, sino en los diferentes estadios de maduración. Justo hoy nos citó una investigadora argentina que está trabajando muy fuerte en ese campo y se cree que esta ineficiencia que tiene el ovario la tiene en realidad porque la mayoría de los óvulos que forma en el útero de su madre una mujer los forma y son óvulos que serían ineficaces para producir un embarazo. ¿Bien? Hay diferentes teorías. Uno cree que el ser humano es un muy mal reproductor y que la mayoría de los embriones que forma son genéticamente anormales y esos embriones directamente no dan un embarazo. O sea, no asusten, no es que no tiene mucho riesgo de tener un embarazo con problemas genéticos, sino que esos embarazos, los embriones, mejor dicho, no llegan ni a implantarse. Y la mujer menstrua en forma regular y ni se enteró. Y otra teoría es que no, que el problema está en que los óvulos están teniendo ese problema y los espermatozoides también. Porque piensen que un hombre tiene un recuento de 100, 150 millones, pero de eso como normales hay un 14% en términos promedios. Entonces que el hombre también tiene el mismo problema, produce mucho, pero produce mucho porque la mayoría es ineficiente. A la mujer puntualmente lo que le ocurre entonces es que va perdiendo muchos óvulos antes de empezar sus periodos fértiles y cuando empieza sus periodos fértiles ese proceso también ocurre. Y es así que está estudiadísimo que la mujer a diferentes grupos etarios va teniendo diferentes porcentajes de posibilidad de embarazo. Y ese diferente porcentaje de posibilidad de embarazo tiene que ver con, primero, su reserva ovárica, que año a año va disminuyendo, ¿sí?, con la cantidad de óvulos disponibles para producir un embarazo, ¿sí? O sea, la cantidad de óvulos disponibles no es la misma a los 25 años que a los 40 años, para poner los extremos de vida reproductiva donde hay mejor pronóstico. 25, 35 sería la parte mejor, y después de los 35 esto empieza a disminuir. Y eso está asociado a que tiene mayor posibilidad de generar un embrión, pero ese embrión tiene mayor probabilidad de tener problemas genéticos. Entonces ese embrión no termina dando ni una implantación. Si uno pone a los 30 años promedio, más o menos entre los 25 y los 30 años, de 100 embriones que se forman espontáneamente, la mitad se pierden con el periodo, la mujer no se enteró que había tenido un embrión. El de la otra mitad, que tiene un EVA-test positivo, que sería el 100% de los embarazos, ¿sí?, ese 50, más o menos un 15%, en ese grupo etario se pierde en las primeras semanas de gestación. Y ahí está el famoso dilema que nuestras madres o abuelas dicen que el primer trimestre es el más peligroso. No es el más peligroso. Es donde los que todavía, por un problema de selección, no se han detenido, se van a detener más en ese momento. Siempre hablamos de
mujeres, parejas, que no tengan un problema. Obviamente a eso hay que sumarle todos los problemas que puede llevar a que uno pierda más embarazo. Pero no quiero meterme ahí para no complicar tanto la charla. Y estos porcentajes, a medida que el tiempo va pasando, van siendo cada vez más, digamos, en contra de la posibilidad de conseguir un embarazo. Subímosles a esto el problema que hoy tenemos socialmente de que la mujer se ha insertado muy fuertemente en la economía de los países y hoy no está en la casa esperando tener un hijo, sino que hoy no está en su casa, está trabajando. ¿Sí? Y como está laburando o está trabajando, primero se formó para laburar, después si consiguió trabajo empezó a retrasarlo porque busca el momento económico más favorable y eso obviamente va retrasando el deseo de tener un hijo. Y aparte está que muchas mujeres también que no quieren tener hijos o no saben si los quieren tener. Entonces está todo el choque del mandato, ¿no? De hay que tener un hijo. Quizá hay mujeres que no quieren tener hijo o hombres que no tienen un hijo y no tienen nada de malo. Digamos, hay un montón de teorías por las cuales esto ha sido algo que ha sido mandatorio, ¿sí? Y hoy, por suerte, todos nos lo podemos cuestionar, ¿sí? No hay lugar a duda, los que tenemos hijos, que tener un hijo es algo de lo más maravilloso que puede suceder, ¿sí? Y también genera un montón de obligaciones y de trabajo y hay que tener realmente armada una estructura para poder tener un hijo. Entonces uno tiene, cuando no sabe, tiene miedo. Y si esto encima se complica con no tengo pareja, o mi pareja no quiere, o ahora no puedo porque estoy enfocado en otra cosa, mi proyecto va por otro lado, bueno, esto lo va retrasando. Y como siempre decimos nosotros, lamentablemente todavía el retraso urbano-social, porque esto pasa en poblaciones urbanas, no pasa en poblaciones donde justamente la mujer no está insertada laboralmente tan fuertemente como en las áreas urbanas, esto hace que, bueno, cada uno cada vez tiene teniendo menos posibilidad de poder embarazarse, porque la edad es el factor predisponente para embarazarse más importante de todos. Y la edad femenina sobre todo. Entonces, ese es un dato que habría que poner un cartel grande en la Panamericana, en la General Paz, en la 9 de julio y en la Autopista La Plata, para que cada uno que pase con el colectivo, con su auto o como sea, lo vea y empiece a cuestionarse y entender eso para después también poder saber elegir si es lo que quiere o no. Porque a veces uno solamente elige por lo que le pasa o lo que no le pasa, pero no elige por el conocimiento. Y eso nos encontramos muchas veces en el consultorio con que hay un choque, hasta digo, mujeres médicas, no solamente, no hay que ser, digamos, estar en la materia, digamos, mujeres, yo en la facultad esto no lo sabía, yo me recibí de médico, después mi residencia en ginecología tampoco lo sabía, y hasta que no hice la especialidad y me adentré en el tema, no lo sabía. Y hoy nosotros hacemos simposios todos los años para ginecólogos, para endocrinólogos, justamente para poder a la población que debe retransmitir esto con más fuerza, realmente lo sepa y lo haga, para que todo esto se sepa y nos sirva a nosotros para poder decidir mejor, que creo que si uno de los objetivos principales de estas charlas es eso, poder decidir mejor, ¿sí? No sé si extenderme mucho más. Esto lo digo como forma introductoria. Ahora Mari le habla un poquito de las técnicas tanto de preservación como de ovodonación, que son los extremos si ustedes quieren. Y después, bueno, empecemos a interactuar, que es lo más interesante de todo. ¿Sí? Gracias por escucharme. Bueno, yo les voy a contar un poco los tratamientos. Igual insisto, como decía Martín, en esta parte de muchas veces lo que nosotros decimos, a veces damos por sentado algunas cosas o también nos olvidamos de decir determinadas cosas. Nosotros arrancamos la charla a esta hora porque es la hora que la gente termina de trabajar, pero a nosotros nos pasa lo mismo, es la hora que nosotros terminamos de trabajar. Entonces, a veces, como decimos, a esta hora por ahí estamos todos quemados, entonces uno piensa que va a transmitir una cosa y por ahí se olvida de algo, o sea que las preguntas del final suelen ser las más productivas porque disparan cosas que por ahí no dijimos o que tal vez las dijimos, pero bueno, uno la atención la va perdiendo en algún momento de la charla y por más que yo soy muy divertida, en algún momento no me van a escuchar, así que no pasa nada y repetimos lo que sea necesario. Como bien les decía Martín, en fertilidad lo más importante es la edad de la mujer. Lamentablemente hay poca información al respecto y la poca que hay es más desinformación que información. La prensa mucho no nos colabora, las modelos, actrices y demás cuentan que hicieron tratamientos y que se embarazaron, pero no cuentan de qué manera y muchas de ellas cuando superan los 40 y tantos lo hacen a través de la ovodonación. Como no lo cuentan, la mujer no sabe que hay un reloj biológico que establece hasta qué edad la realidad con sus propios óvulos se puede embarazar.
Si nosotros somos optimistas y vemos la mitad llena del vaso, podemos decir que por suerte el útero no envejece y mientras tengamos útero, si no tuvimos el momento justo para estimular la ovulación o embarazarnos solos en casa, y ya llega un momento que nuestro reloj biológico dice que nuestros óvulos ya no pueden producir un recién nacido vivo en casa, que es el objetivo, recurriremos a la ovodonación. Y por eso en realidad la charla es un poco contarles de qué se trata esto de congelar óvulos y hacer prevención en fertilidad, que es lo único que nosotros tenemos para hacer en prevención, porque lamentablemente no tenemos la máquina del tiempo y no podemos volver el tiempo para atrás. Entonces, toda mujer que tiene más de 30 y no está pensando en ser madre ahora, lo mejor que puede hacer es congelar óvulos. Si no lo hizo y tiene 40 y tantos, o es más joven, pero por alguna razón sus óvulos fueron envejeciendo antes de tiempo, bueno, puede recurrir a la ovodonación. Con lo cual, voy a contarles un poco de qué se trata la congelación de óvulos y después les voy a contar de qué se trata la ovodonación. Y si en algún momento, antes de que termine, me quieren callar, me avisan. Bueno, esto de congelar óvulos, esto que decimos con Martín, está buenísimo y sería genial que ustedes, cuando se vayan de acá, no le cuenten a la gente que tienen que congelar óvulos, que le cuenten esto de reloj biológico. Esto de que hay un tiempo para todo, bueno, sobre todo en fertilidad y si uno quiere usar sus óvulos. La ovodonación es una técnica que está buenísima y por eso también la queremos incluir en la charla, pero bueno, no permite usar los óvulos de la paciente. Si uno quiere usar sus óvulos y no quiere embarazarse a partir de cierta edad, bueno, lo que tiene que hacer es detener el paso del tiempo congelando óvulos. ¿La congelación de óvulos me garantiza un embarazo? No. Si yo hago ovodonación tampoco me garantiza el embarazo. Lo que me permite la congelación de óvulos es detener el paso del tiempo, ¿sí? Es saber que si yo a futuro quiero ser madre, lo intento con mis óvulos y no puedo usar esos óvulos que tengo congelados y tratar de tener una oportunidad de embarazarme de esa manera. Entonces, les voy a contar, si uno decide congelar óvulos, a qué se expone y de qué se trata. La idea es, como bien les contaba Martín, las mujeres ovulamos todos los meses, un óvulo por mes. El resto de los óvulos que se ponen a competir con ese óvulo que es el que termina ovulando van a la atresia, o sea que tienen una muerte celular programada que hace que no puedan progresar, y no es que si nosotros no estimulamos la ovulación estamos perdiéndolos, son óvulos que se van a perder igual. Entonces, cuando nosotros hacemos estos tratamientos, como la idea es tratar de congelar más de un óvulo, y como normalmente las mujeres ovulamos un óvulo por mes y tampoco vamos a estar pinchándole la panza todos los meses, entonces lo que hacemos es una estimulación de la ovulación. ¿Esto qué consiste? El día que la mujer menstrua es el día 1 y a partir del segundo día arranca durante más o menos 10 días con inyecciones que se aplican en forma subcutánea, ¿sí? Se aplican en la panza, es una inyección que uno agarra un rollito, yo no tengo rollito, pero bueno, imagínense, ¿no? Agarra un rollito y se aplica en forma subcutánea, o sea que es fácil, nosotros le enseñamos, y es de autoaplicación, es el mismo sistema que usan los diabéticos que por ahí se están aplicando insulina 3 veces por día. O sea que no duele el bolsillo, pues son caras, pero no duele al organismo, ¿sí? Son más o menos 10 días de estimulación. Y entonces, como les decía, el día 1 es el día de la menstruación. Antes de la menstruación hacemos una ecografía. Nosotros contamos, en el primer piso tenemos 4 consultorios, cada uno de esos consultorios tiene un ecógrafo. Entonces, nosotros cuando vemos a la paciente le hacemos nosotros la ecografía, no es que la mandamos a hacer a otro lado y nos cuentan el resultado, sino que nosotros vemos en ese momento la ecografía. Si la ecografía está ok, ya le explicamos cómo se va a aplicar la medicación a la paciente. Menstrua, el segundo día arranca con las inyecciones, se aplica en su casa unos 5 o 6 días de inyecciones hasta que más o menos va a tener un poco de acción esa medicación y la vamos a poder ver reflejado en la ecografía. Ahí citamos a la paciente para hacer una ecografía y como sabemos que los folículos, que son los que están dentro de los ovarios y los que tienen los óvulos, van creciendo todos los días, más o menos entre 1.8 y 2 milímetros por día, nosotros sabemos de acuerdo al tamaño que tienen cuándo tenemos que volver a citar a la paciente. Porque sabemos que tiene que tener determinado tamaño para después poder hacer el procedimiento. Nuestra idea es, como bien les decía Martín, sabemos que la mayoría de las pacientes trabajan, estudian, tienen su vida y la idea es que no detengan su vida por esto, porque si no la quieren detener para tener un hijo, tampoco la van a detener para hacer esto para a futuro tener un hijo. Con lo cual, nuestra idea es hacerlo lo más dinámico posible, hacer pocas consultas, pocas ecografías y poco tiempo de espera. Con lo cual,
como les decía, hacemos una primera ecografía antes de menstruar, la paciente menstrua, arranca con las inyecciones 5 o 6 días, le hacemos una segunda ecografía y la recitamos a las 48 o 72 horas de acuerdo al tamaño que tengan esos folículos. Y cuando esos folículos tienen un tamaño tan grande que nosotros pensamos que la paciente va a ovular, le damos una inyección especial que se da entre 34 y 36 horas antes del procedimiento. Y el procedimiento en sí, ¿en qué consiste? Como bien yo les decía, en el primer piso nosotros tenemos los consultorios, en el segundo piso tenemos los 2 quirófanos más el laboratorio que está justo al lado. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto con anestesia, que es una sedación, no es anestesia general, sino que le ponemos el suero a la paciente, viene el anestesista y le pone medicación en ese suero, pero no intubamos, no es anestesia general, es una sedación que permite que la paciente entre y salga caminando. Y el procedimiento en sí es, una vez que se pone la anestesia para que a la paciente no le duela, se hace la misma ecografía transvaginal que hacemos para el monitoreo de ovulación e ir viendo que los folículos vayan creciendo, con la única diferencia es que con el transductor transvaginal se le adosa una aguja especial que nos permite, bajo control ecográfico, ir pinchando los ovarios. Esos folículos que yo les contaba que van creciendo se ven como imágenes en el ecógrafo, donde yo voy a poner la aguja y esa imagen que está llena de líquido se va a desinflar, ese líquido folicular va a como si fuera un tubo de ensayo, que yo se lo doy al biólogo que está justo al lado del quirófano. El biólogo ve ese líquido folicular y me cuenta si hay o no óvulo ahí. Entonces, cuando termina el procedimiento, que durará 10 minutos como mucho porque es la misma ecografía y es ir pinchando los folículos, como bien les contaba Martín, nosotros hacemos esto hace 20 años, con lo cual para nosotros es un procedimiento bastante estándar, que no nos lleva más de 5 o 10 minutos. En ese momento el biólogo ve cuántos, o no biólogo, tenemos biólogo y bióloga, sí, alguno de los dos. ¿Biólogo qué? Un biólogo se fija entonces cuántos óvulos hay, o sea que en el momento que la paciente se va sabiendo cuántos óvulos hay. Ese mismo día se congelan los óvulos y quedan congelados. Este es un procedimiento que permite la libertad de decir, bueno, los uso cuando los voy a usar, con lo cual esto da libertad, no esclaviza. ¿Con esto qué quiero decir? Que tengamos los óvulos ahí congelados es para tenerlo de plan B, no es que yo entonces los voy a tener que usar, voy a tener que hacer una fertilización in vitro y voy a tener que, no voy a tener que hacer nada, en realidad los óvulos les pertenecen a ustedes, acá el consentimiento lo firma el médico, el anestesista y el paciente involucrado, con lo cual nosotros firmamos que se los vamos a cuidar y ustedes firman que son de ustedes, para que a futuro dispongan de los óvulos de la manera más conveniente, ¿sí? Si a futuro se engancharon con un francés, digo por recién me llamó una paciente de Francia, si se engancharon con un francés y se lo quieren llevar a Francia, se transporta a Francia. No los quieren usar porque se embarazaron, se descongelan, se donan a la ciencia, no se donan a alguien, porque ahora vamos a hablar del tema de donación y no se pueden donar a alguien. Pero bueno, le pertenece a la paciente, ¿sí? Nosotros tenemos un lugar en el subsuelo acá, que es un lugar que está acondicionado con los tanques de nitrógeno, donde están los óvulos, el semen, los embriones, donde accedemos Martín, yo, Andrea que les contaba, y los biólogos, porque se pone el dedo y solamente accede un grupo de gente muy reducido, y en realidad está obviamente todo con el nombre de cada uno y le pertenece a la paciente esos óvulos, ¿sí? Después van a surgir un montón de preguntas, les quiero hablar un poquitín de ovodonación, así que un poco esto es lo de la congelación de óvulos, ¿sí? Es una técnica que nos permite eso, retrasar la maternidad y decidir cuándo queremos usar esos óvulos, que puede llegar a ser que los utilicemos o no, ¿sí? Si ustedes tienen la suerte, por lo que veo la mayoría de la edad de ustedes, de que sea una técnica que se puede ofrecer y que se pueda hacer. Hace 10 años o hace 15 era una técnica que ahora se usa la vitrificación, que es la congelación rápida, que permite que cuando los descongelemos estén en las mismas condiciones que antes de congelar. Antes se usaba una congelación lenta, que en realidad cuando los descongelábamos era muy incierto, no se sabía si se podían utilizar o no, la mayoría de las veces no, con lo cual era algo que no se ofrecía, porque si es algo que después no va a servir, no se puede ofrecer. Con lo cual, muchas mujeres que vienen hoy son de la época en la que quisieron posponer la maternidad, pero no tenían más alternativa que decir, bueno, después veré qué hago, y el de veré qué hago, la mujer de 45 años en realidad tiene que recurrir a ovodonación, porque con sus propios óvulos es muy difícil que se embarace. Entonces, ¿la ovodonación qué significa y en qué consiste?
es la misma estimulación ovárica, en vez de que la tenga la paciente, la tiene una mujer que va a donar los óvulos. Nosotros en nuestra clínica, nuestras donantes tienen menos de 35 años, son mujeres fértiles, es decir, que ya tuvieron un hijo. Le hacemos, para que puedan donar, le hacemos estudios infectológicos, genéticos y obviamente un prequirúrgico, porque se van a someter a lo mismo que se sometería a la mujer para una congelación de óvulos, que también le hacemos un prequirúrgico, porque al estar pinchando los ovarios tenemos que asegurarnos que haya un coagulograma que está bien, que estén todas las condiciones dadas, ¿sí? Una vez que le hacemos la historia clínica, le hacemos una ecografía y le hacemos todos estos análisis que les contamos a las donantes, las estimulamos de la misma forma que estimularíamos a cualquier paciente, con la única diferencia es que, como bien les contamos al inicio de la charla, la edad es el factor determinante para las posibilidades de embarazarse uno solo en casa o en el laboratorio, con lo cual, como la variable de la edad la manejamos nosotros, porque nosotros seleccionamos las donantes, es una técnica que es altamente efectiva porque nosotros elegimos obviamente donantes jóvenes, porque queremos que nuestros pacientes se embaracen. Y entonces las estimulamos, lo mismo cuando están por ovular, las llevamos al segundo piso, les ponemos anestesia, les sacamos los óvulos y los juntamos con el semen que nos diga nuestra paciente, es decir, con el semen de su pareja, o si es una mujer que está sola, con el semen de banco, ¿sí? O si es una pareja gay, lo mismo, será con semen de banco si son dos mujeres. Se generan así los embriones y después se transfieren en el útero a nuestra paciente a la que nosotros llamamos receptora, ¿sí? Es decir que esta alternativa de la ovodonación está disponible. Nosotros, a diferencia de otros centros de fertilidad que por ahí tienen una lista de espera enorme, nosotros tenemos disponibilidad de donantes todo el tiempo, con lo cual es hacer el macheo entre nuestra paciente, ver cuándo menstrua nuestra paciente y cuándo menstrua la donante, que en general lo que terminamos haciendo es le damos anticonceptivos a la donante y le cortamos el anticonceptivo cuando está menstruando nuestra paciente, porque en realidad lo que hacemos es le estimulamos la ovulación a la donante y a la paciente que recibe esos óvulos tiene que tener un endometrio que sea receptivo, entonces le estimulamos el endometrio con unos comprimidos. Y así, al momento que la donante le sacamos los óvulos, los juntamos con el semen y nuestra paciente está con unos comprimidos y le agregamos ahí unos óvulos para después, en general lo que hacemos es llevamos los embriones al quinto día, que es el estadio blastocisto, entonces después al quinto día le transferimos un embrión a nuestra paciente y si tiene más embriones de buena calidad que llegaron a blastocisto, congelamos el resto de los embriones para que si se embarazó, para que tenga un hermanito de esa misma carga genética y si no se embarazó, para que tenga una próxima posibilidad y no tengamos que volver a empezar de cero, ¿sí? Bueno, espero no haberlas mareado mucho y las escuchamos un poco ustedes y las preguntas que tengan para nosotros. Gracias. Una pregunta. Mira qué rápido. Yo muy rápido. Te va a responder Martín porque yo quiero descansar. De lo que es congelamiento de óvulos, ¿cuántos, o sea, no sé si estadísticamente, pero cuántos casos, es una técnica que se viene utilizando hace 10 años más o menos? Aprobada en el 2010. Bueno, ¿y qué porcentaje de casos exitosos hay? Es una muy buena pregunta. A ver, el tema de la congelación de óvulos para maternidad diferida, que sería el caso que vos me preguntás, es que como es una técnica nueva, la mayoría de las mujeres que lo hicieron correctamente lo han hecho y todavía no lo han utilizado. ¿Bien? Ahora, eso es lo que uno debería tener más en cuenta cuando va a hacer esta técnica, es cuál es el porcentaje de sobrevida que tienen esos óvulos, punto número uno. Punto número dos, ¿quién congeló? Porque no es lo mismo reutilizar un óvulo de una mujer de 40 años que de una mujer de 30. Porque cuando vos congelas un óvulo de una mujer de 40, vos tenés la posibilidad de embarazo, más que vos quieres a los 45, tenés la posibilidad de embarazo de una mujer de 40. Y la posibilidad de embarazo de una mujer de 40 es del 5 o 10%. Si vos tenés una mujer de 30, su posibilidad de embarazo es del 45%, ¿sí? Cuando los uses, no importa sea los 35, los 40 o 45, vas a tener ese 40 o 45%. ¿Me entendés a dónde voy? Entonces hay dos parámetros para tener en cuenta, o tres te diría. Uno, ¿quién congeló los óvulos? ¿A qué edad congeló los óvulos? Dos, ¿qué porcentaje de sobrevida tiene ese centro? Y ahora quiero explayarme ese punto. Y tres, ¿cuántos óvulos congeló? También es importante. ¿Bien? Al primer punto, en la edad, lo expliqué al principio de la charla. A más edad, menos posible embarazo. El segundo punto es la sobrevida. O sea, un porcentaje de sobrevida promedio normal es un 80%. O sea que si ustedes congelan 10,
deberían tener 8 cuando lo descongelan. ¿Bien? Para responder a tu pregunta, en irme por las ramas, la mayoría de los centros todavía no utilizan los óvulos porque las mujeres todavía no fueron a buscarlos. Entonces no hay una estadística grande como para decir es esto. Ahora, nosotros acá en In Vitro con ustedes tenemos un banco de óvulos para ovodonación que es muy grande. De hecho, trabajamos con 10 centros de Argentina y como de más de 6 países de Latinoamérica que enviamos óvulos. Entonces, nuestros óvulos sí se están descongelando todo el tiempo. Y nuestro porcentaje de sobrevida es del 85-90%. Entonces, yo tendría que hoy trasladar, porque el congelamiento de un óvulo de una mujer de 40 y de una mujer de 30, hecho por la misma persona con la misma metodología, debería dar valores medianamente parecidos. ¿Sí? Si bien también es verdad que en mayor edad el óvulo no solamente es menos probable de un embarazo, sino también es que es más frágil. Por lo tanto, a veces se nota, en algunos trabajos dicen que las mujeres de mayor edad tienen menor proporción de rescatar esos óvulos. Pero para no hacerlo tan difícil, pongámoslo solamente en cantidad de óvulos y edad. ¿Bien? Y nosotros vemos en los centros que nos tienen que reportar los resultados que los porcentajes de sobrevida realmente reportan por arriba del 80%. Entonces la respuesta para cerrar el círculo es que uno debería rescatar un 80% promedio o más de los óvulos que congeló. ¿Y de eso cuántos llegarían a embriones? Bien, ¿Cuáles eso son los depende, porcentajes? eso depende con quién lo juntás. Digo, si la pareja con lo que ahora vas a juntarlo tiene un semen normal, el porcentaje de fertilización normal es del 80%. O sea, son de 8, debería ir 6 embriones. Y el porcentaje de llegada al blastocisto es más o menos de un 30%. Deberían llegar más o menos de los originales, más o menos entre 1 y 3 blastocistos. Ahora, todo también depende de la edad de los es. Porque todos esos números se van reduciendo considerablemente mientras más avanzamos en la edad reproductiva de la mujer. Y cambia mucho una mujer de 32 que una mujer de 37, 38. Ahora, ¿esto quiere decir que una mujer de más de 35 no tiene que hacerlo? No es que no tiene que hacerlo. Lo que estoy diciendo es, hay que tener muy en cuenta dónde estamos parados, para no crearnos falsas expectativas. Porque si no, yo congelé los óvulos, me quedo tranquila y congelé los óvulos. Ahora, ¿a qué edad las congelaste? Ahora, no quiero ser incisivo y molesto con eso, sino que quiero que quede claro ese concepto, porque es importante, porque si no, uno crea una fantasía de que si yo tenía 39 y congelé los óvulos, cuando venga a los 43 me voy a quedar embarazada. Ni a los 32 lo podemos decir, y menos a los 39. ¿Sí? ¿Estoy claro con eso? Hoy una cliente mía que es médica, yo le pregunté porque venía para acá, y ella lo que me dijo es, me habló de una cristalización del óvulo. Vitrificación. Sí, ella me puso el ejemplo del helado que se cristaliza cuando Sí. lo pones en el freezer a veces. Sí. Y me dijo que hay como un proceso parecido del óvulo. Y que ella lo que me dice, que es una opinión de ella, es que, digamos, que no es un método, vuelvo a repetir, según su óptica, que no tiene buenos resultados. Y ese era el método anterior que dijo El Marisa. anterior, claro. El slow Yo me rising. acordé de cuando vos estabas hablando, Sí, digo, ese debe ser método, esto, pero digamos, me habló y digamos. Te voy a decir dos cosas. La primera que te voy a decir es lo que dijo Martín en un momento, que lo dijo así solapado. Nosotros hacemos todos los años un simposio para concientizar a los médicos y los médicos hacemos educación continua porque las cosas van avanzando y nuestros colegas ginecólogos muchos no saben de fertilidad, pero porque yo de mastología, de la especialidad de mama, de cáncer, las pacientes con cáncer de mama yo las derivo porque tampoco sé, o sea, no. Yo sé de esto porque me dedico a esto y cada uno sabe de lo que se dedica. La realidad es que los médicos tampoco tienen mucha idea de esto y la realidad es que esto va avanzando mucho. Y antes, hace 15 años, yo te hubiera dicho eso. La mayoría somos mujeres acá, bueno, las mujeres somos jodidas. Entonces, bueno, nuestro óvulo también, o sea, la célula del óvulo es complicado. ¿Por qué? Porque es una célula llena de líquido. Entonces, antes cuando se hacía la congelación lenta, lo que pasaba era, como se iba descongelando de a poquito, se generaban cristales, que es esto que te explicó esta médica, y cuando lo descongelabas, esos cristales hacían que se descongelaba y claro, y que el óvulo ya no sirviera. Bueno, por suerte apareció la vitrificación. Que como bien dijo Martín, esto dejó de ser experimental hace más o menos 10 años, que lo puedo ver como mucho o como poco. O sea, hay cosas que están hace millones de años. Bueno, esto está hace un tiempo, que no es poco, pero tampoco es demasiado. Pero es sumamente efectivo. Hay un montón de embarazos reportados, de hecho nosotros tenemos acá en la clínica también,
Porque aparte de lo que les contó Martín, que nosotros usamos óvulos congelados para ovodonación, cuando se los damos a otras clínicas, también tenemos pacientes que congelan óvulos por una técnica, por ejemplo, la paciente que vamos a hacer el lunes. Es una paciente que tiene óvulos congelados y aparte va a hacer con sus óvulos en fresco, pero ya tiene óvulos congelados. Y a nosotros nos pasó por ahí no pacientes que pospusieron la maternidad por congelar óvulos, sino que dentro de su tratamiento de fertilidad, por determinadas razones, para no hacerlo demasiado extenso, tuvieron que congelar óvulos. Y ya tenemos embarazos reportados de esa manera, con lo cual esta técnica sí es efectiva porque ahora apareció la congelación rápida, que hace que se congela tan rápido que el óvulo no se entera de nada. Y es eso, o sea, hay un 80% de sobrevida, como dijo Martín, o sea, si vos tenés 10 congelados, por ahí no te quedes con 10 cuando los descongelas. Pero los que sobrevivieron a esa descongelación no se alteran en nada. De hecho, si vos le sacás foto, antes y después, la foto es exactamente igual. ¿Sí? Okay. ¿Está? Y los embriones tienen mejor tasa, ¿no?, de sobrevida para... Cuando se descongelan, sí, un embrión se descongela con mejor sobrevida que con un óvulo, sí. O sea, Sí, es mejor congelar embriones. Y si podés, sería ideal. El tema es que cuando vos tenés 33 años y por ahí que estás en pareja, ¿sí? Pero todavía no es el momento de la pareja, pero pasa esto. Y a los 3 años congelaste embriones, te separaste. ¿Qué haces con los embriones? Te quedaste sin nada. Usar no puedes usar. Sí, no, por ahí si estás sola está bueno donante. Yo te digo porque yo congelé óvulos y les puse 2 No se puede usar ese embrión. Y... Si tu pareja no te da el ok, ¿no? Ah, No. No. El embrión de los dos. Bueno, fui a congelar óvulos la primera vez, Sí. que no tenía pareja, lo que me recomendaron que solo en una clínica fue que congelara embriones con donante y además los óvulos si quería, pero que no pierda la oportunidad de congelar el embrión porque tenía mejor tasa. ¿Pero eso hace cuánto? ¿Cuánto hace? Sí, yo te voy a preguntar No, exactamente. 4 años. Pero seguramente esa clínica tenía una tasa de sobrevida de vitrificación muy baja. Entonces, por eso es que te ofrecían ese método que tiene una tasa de recuperación mucho mejor. Pero la verdad que no. Y a ver, nosotros estamos planteando congelar óvulos para detener el paso del tiempo y tener la libertad de después elegir. Si después vos estás con una pareja, intentás poner que a los 41 encontraste el príncipe azul y intentás tener un hijo, no podés. Si vos ya tenés embriones congelados, en realidad vos querés tener un hijo de esa persona y no vas a poder. Sí, por eso Son cosas distintas. No está mal, pero es una alternativa distinta. Tiene que estar muy segura de algo que realmente es tan dinámico, creo que a todos nos pasó. Uno se revisa. Yo tengo 48, en mis 30, 48 me pasaron tantas cosas que creo que si hubiese tomado esta elección a los 30, seguramente me hubiese equivocado. Pero porque no lo sabía, creo que nadie lo sabe. Yo creo que si uno hoy está solo y va a congelar óvulos, hay que congelar óvulos, no embriones. A no ser que ya tenga un hijo, entonces no congela nada, tiene un hijo. Claro, sí, Porque sí, está sí, sola, sí. que tener sola y es súper Son cosas aceptable. distintas. Son dos cosas distintas. Sí, me parece que hay algo aquí que tiene que ver con decisiones de diferente campo. O sea, y si uno hace una mirada, permiso, buenas tardes a todas. Soy Sandra, psicóloga especializada en fertilidad, y me parece que lo que estás hablando es como de dos posiciones diferentes, ¿sí? Una cosa que te están comentando los doctores es, en realidad, preservar fertilidad. Y otra completamente distinta es decidir en la vida ya preservar la posibilidad de ser madre con un donante. O sea, atravesaste un montón de decisiones previas para llegar a esa decisión. Unir tu óvulo con un donante, dejarlo congelado, esperar. O sea, son otras las instancias por las cuales deberías pasar. Me parece que por un tema puramente químico, y voy a ser así bien literal, químico, me parece bastante arriesgada esa decisión. Me parece que quizás habría que haber trabajado algo antes o por ahí era esta situación. Yo iba a preguntar lo mismo, ¿cuánto tiempo hace? Porque lo que decían exactamente, no recuerdo tu nombre. Dalila decía esto porque realmente decían esto los médicos hace 7, 8 años. Las técnicas de vitrificación de ovocitos son relativamente nuevas, dentro de lo que uno puede hablar de nueva en la historia de la fertilidad. Pero la verdad es que sí, es cierto, antes sucedía eso y no podíamos congelar o no nos recomendaban congelar ovocitos. Entonces sí íbamos a la obtención de un embrión. Pero bueno, después habrá que ver cómo seguís el camino. Yo digo que la fertilidad es un camino a encarar en el cual hay que tomar muchas decisiones, y dentro de esas muchas decisiones uno tiene que ver con qué cuenta, con qué no, qué es lo que va a hacer, qué edad tiene.
principalmente, y con qué equipo médico y de profesionales cuenta como para que lo ayude también a tomar estas decisiones, ¿no? Porque son decisiones de vida muy importantes, son decisiones de proyecto de vida muy importantes. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es informarse, asesorarse. Nosotros como asociación civil, muchos me conocen y conocen a la asociación civil, siempre tratamos de que nos informen y nos asesoren profesionales que están bien enterados de lo último que hay. De una de las doctoras de acá no está porque está en este momento en Viena en el Congreso, y es así. La verdad que la fertilidad es una especialidad que día a día se moderniza, y entonces tienen que estar realmente muy actualizados los doctores, y lamentablemente no todos, porque no es que lamentablemente no todos podemos saber de todo, digo yo. Por eso es digo, así como decís, sí, el que no sabe debería recurrir a la persona que está especializada, porque la medicina es tan específica hoy por hoy, ¿no? Es más, para ir en línea con lo que dice Sandra, digamos, ustedes piensan que el problema que estamos tratando no es una enfermedad. O sea, ninguna de ustedes que está viendo qué va a hacer con su fertilidad está enferma, ¿sí? A no ser que tengan un problema de fertilidad por una enfermedad, pero hablamos de la edad como gran paso, que la edad no es una enfermedad. Sí, por eso sería muy interesante que en el momento que cada uno de ustedes decida, si es que decide dar algún paso en esto, tome un montón de recaudos al respecto para poder estar bien enterado de lo que les pasa. Porque es como siempre digo yo, uno de lo que no sabe escucha, digamos, lo que le va pasando. Entonces viene un cliente y te cuenta, médico, que ya es médico, o sea, es un prestigio, y te dice algo. Y te lo dice desde un buen lugar, no para joderte. Pero ese médico en realidad lo que está haciendo es transmitir una información que él tiene, que si no se dedica a eso no tiene por qué estar actualizado. Por eso yo siempre digo que las opiniones que uno tiene que emitir, las tiene que emitir siempre sabiendo lo que está diciendo, y si no, mejor decir no sé. Porque aparte es mucho más franco y bueno decir no sé que decir una pavada, ¿sí? Y les digo esto porque todos tenemos familiares que se enferman y los acompañamos a los diferentes especialistas, y uno escucha cosas que dice, wow, como uno se tira cosas como si fuesen... Entonces la verdad que nosotros apuntamos mucho a ese tipo de situaciones de academicismo y de rigor científico, ¿sí? No me quiero poner tampoco en maestro Cirola, pero es muy importante porque son 50, 100 conceptos, pero que, como decía Sandra, cambian todo el tiempo. Cambian todo el tiempo, y si uno no está ayornado y no está viendo por qué cambiaron y pudiendo retroceder o hacerlo, digamos, eco en las necesidades de los pacientes, nada, la tecnología, o sea, yo cuando empecé fertilidad en 2000, realmente había la mitad de las drogas que hay ahora, no existía el estudio genético de los embriones, no se podía congelar óvulos, no había ovodonación. Las mujeres que estaban en ovodonación se usaban óvulos excedentes de mujeres que tenían tratamientos de fertilidad, o sea, dieron prueba de fertilidad y tenían respuestas muy grandes, se les sobraban. No había llegado el lactocisto. No existía el lactocisto, digamos, la tecnología cambió, pero pasaron 20 años, no me pasaron 100 años. O sea, tengo canas, pero no tengo tantas. Pero en poco tiempo pasó un montón, se descubrió un montón de cosas. Y antes de eso, 10 años antes, no existía el ICSI, por ejemplo. ¿Sí? Que se descubrió en el año 91. O sea, digo, en 30 años la fertilidad de ser algo que se sabía poco y que se repetía dogmáticamente desde la década de 60, cambió, pero abismalmente. Entonces, es muy importante poder no solamente entender los procesos que cada uno necesita atravesar para poder llegar al objetivo que quiera, y quizás el punto más difícil es ese, saber cuál es nuestro objetivo, ¿sí? Y para eso siempre las terapias son excelentes, porque uno puede poder ver, porque primero tiene que derrotar todo lo que trae en el cassette, y después que derrota todo lo que tiene en el cassette, tiene que saber si realmente lo quiere derrotar, no quiere derrotar, quiere avanzar, no quiere avanzar, derecha, izquierda, centro, y para atrás. Te hago una pregunta, retomando lo que hablamos un poquito de ovo anteriormente. ¿Cuáles son los estudios que le haces a la donante? Es lo que me estaban preguntando, digamos, más o menos como para tener de base qué garantías. Les cuento 2 segundos, estamos transmitiendo en una parte de nuestra página, que han visto que saqué fotos o filmación, no sacamos a nadie de acá, les aviso a todas,
tranquilas, tenemos mucho cuidado en eso. Y sí está ella transmitiendo en vivo, ¿sí? Y por eso las preguntas que estamos recibiendo por Yo no filmé nada. por online. Yo tampoco. Después hablamos. Después habla. Ahora ¿No me filmás, chicos? ¿Se ahora tiene me pongo formato? más nerviosa. Ay, por Dios. No, Bueno, yo un está poco perfecto. les contaba. A las donantes les hacemos el estudio de hepatitis B, C, HIV, BDRL, que es lo de sífilis, o sea, la parte infectológica. Le hacemos lo que les contaba, el prequirúrgico, que es la parte de hemograma, coagulograma, glucosa y urea, y le hacemos estudios genéticos. ¿Qué estudios le hacemos? Le hacemos el cariotipo, que es el que nos permite ver los cromosomas, y después hacemos algunas determinadas patologías, que en realidad son, no quiero darles una charla de genética para no aburrirlos, pero hay patologías que se llaman autosómicas recesivas. ¿Esto qué quiere decir? Cualquiera de nosotros puede ser portador sano de algo que lo más frecuente de todo es la fibrosis quística. 1 de cada 20 son portadores sanos, o sea que hay un montón. ¿Y esto qué significa? Que nosotros no manifestamos la patología, pero portamos el gen. ¿Qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad que en realidad puede tener muchos problemas a nivel pulmonar y pancreático. Y en los hombres produce la falta de espermatozoides porque hay algo que se llama el conducto deferente, que es uno de los tubitos por los que tiene espermatozoides y el líquido seminal. Con lo cual en los hombres se puede manifestar con esto de que no hay espermatozoides en el eyaculado, entonces se lo estudia y se determina que hay esto que se llama genesia de deferentes. Esa es la parte más leve, que en realidad produce problemas reproductivos, pero en el recién nacido se puede manifestar con problemas pulmonares que puede llegar a la muerte del chico o sí, a una muerte temprana. Con lo cual es importante saber si uno es portador de la fibrosis quística. El hombre puede tener esto de la genesia deferente, pero puede no tener absolutamente nada y ser solamente portador. Y entonces, un portador sano se junta con otro portador sano y pueden producir la fibrosis quística. Entonces, una de las patologías que estudiamos a la donante es la fibrosis quística, porque si ella es portadora sana y nosotros lo desconocemos, y el marido de nuestra paciente, o su pareja, no somos tan formales, la pareja con la que va a hacer el tratamiento es portador sano, se juntan los dos alelos de la fibrosis quística y puede producir en el recién nacido la fibrosis quística. Entonces, si a ustedes les pasa en casa que son portadoras y no lo saben, y justo están con una pareja que le pasa lo mismo, bueno, van a tener este problemón, pero al menos lo tuvieron ustedes solos, no se los generamos nosotros. Entonces, nuestra responsabilidad es aquellas patologías autosómicas recesivas que son prevalentes, tratamos de estudiar a las donantes porque que no sea justo la casualidad que el semen esté portando esa misma patología y que el recién nacido tenga ese problema. Entonces nosotros hacemos la atrofia muscular espinal, el síndrome de Cri frágil y la fibrosis quística, aparte del cariotipo y aparte de lo que yo antes les contaba. Esos son los estudios. Y la talasemia también, ¿sí? Acá de nuevo otra chica, Natalia, quiere saber si ella es RH negativo, el marido es positivo, ¿la donante tiene que ser negativo o positivo? No, si es RH negativa y el marido es positivo, se puede buscar una donante que sea RH negativa o se puede buscar un donante RH positivo, digamos, no pasa nada, porque el problema del embarazo del RH es no saber cuál es el RH de la mujer, no es que tenga RH negativo. O sea, el problema que en la Argentina hubo hasta fines de la década del 90 es que los chicos nacían y no sabían ni el grupo del chico ni el grupo de la madre. Entonces había sensibilización en el segundo embarazo, cuando la madre era negativa y previamente tuvo un chico positivo. Hoy día es de rutina, en cualquier parte de la Argentina, que la mujer se embaraza y se le pide un grupo sanguíneo. Si es positiva, nada. Si es negativa, se la sigue durante el embarazo con un estudio para saber si se está sensibilizando, cosa que es realmente raro que pase en un primer embarazo. Y si no pasa nada en el embarazo, cuando el bebé nace se hace el grupo del bebé. Si el bebé es positivo, se le da una inyección a la mamá en la internación para neutralizar cualquier glóbulo rojo del bebé que haya entrado a la mamá, ¿sí? Y que pueda generar sensibilización en el segundo embarazo. Entonces la pregunta concreta, si la donante es negativa, lo ideal sería que tenga una donante negativa, ¿sí? Si la mujer es negativa. Si la receptora es negativa, se le va a tener una donante negativa. Okay. ¿Bien? Pero puede ser positiva y tampoco pasa nada, en tanto en cuanto se lo comentemos a la receptora. Esto también se tiene en cuenta, digamos, Sí, cuando sí, se sí. desarma todo el cuadro de situación, se tiene en cuenta. Nosotros mandamos una ficha, en la ficha se pone la foto de la pareja, la foto de la receptora, sus datos filiatorios, se pone color de ojo, color de pelo, altura, peso, si tiene algún tipo de ascendencia y el grupo y factor.
Y todos esos datos son los que se cruzan con nuestra base de datos para saber si nuestros donantes coinciden con todos esos resultados. O sea, nosotros no agarramos la foto de la receptora y la donante y vemos que sean iguales, sino que tengan la mayor cantidad de características posibles. Gracias por esa explicación, porque hay mucha fantasía, mucho mito en esto. Se va a aparecer, no se va a aparecer, y se sigue alimentando en base a les pedimos la foto. Entonces está muy bueno que expliques que la foto en realidad tiene que ver con un montón de datos, que esos datos no es que ustedes miran una foto y otra y entonces se van a aparecer, sino que se cruzan datos de fenotipo, ¿sí? Digo bien, corríganme, doctores, Sí. Como para que las mujeres que reciben ese bebé y ese bebé que va a estar en una familia tenga ciertas, ¿sí?, similitudes, ¿sí? Solamente para una cuestión de contención en familias, para que dejemos también el mito de que van a ser un chino en una familia de alemanes, ¿sí? Pero bueno, esto sucede, esto está en la fantasía de cada una, y esto también es importante que lo puedan ver y lo puedan expresar en algún momento, y esto salga para desmitificar, ¿sí? Que le está ahí dando vuelta. El tema del parentesco entre donante y receptora también tiene mucho que ver con que, digamos, la donación es relativamente nueva, como la identificación de óvulos. A lo nuevo es que hoy hablamos de donación con mucha libertad en el consultorio. Hace 10 años era un horror hablar de donación. La gente nos miraba una cara diciendo de qué está hablando. Hoy la gente que va teniendo problemas reproductivos empieza a escuchar la palabra donación y es raro que, digamos, se encuentre en el consultorio por primera vez con esa palabra. Pero sí, ocurre también. Pero hoy es mucho más aceptada que lo que era hace años atrás. No, entonces decía eso, que el parentesco tiene que ver con eso. Buscamos un parentesco entre la donante y la receptora para que, digamos, la aceptación de la técnica tenga mayor aceptación. Hay mujeres que aceptan la técnica y realmente, ¿quién tiene un hijo? No me importa tanto si coinciden o no coinciden. Esto que acabas de decir me pasó hace 2 semanas, que me encontré en la calle con una pareja conocida de hace muchos años, y me dice, ¿te acordás lo que fue hablar esto? Años. ¿Cómo se lo expliqué a mi suegra? Y yo decía, no entiendo nada, seguro que no entiende nada. Y hace 2 días me dijo, che, le dije a la vecina, ¿por qué no hace lo que hiciste vos, que te dieron un óvulo? El niño tiene 7 años, les aclaro, ¿no? Y me decía, ¿te acordás lo que estuvimos tanto tiempo? Que nos preguntábamos si hoy hablan todas con una facilidad. Digo, no tanto con una facilidad, pero bueno, se habla mucho más que hace 7, 8 años. ¿Vos querías preguntar algo? Sí. No, pobre, vos no te... ¿Sí? ¿Yo? Sí, vos preguntas. No, yo quería volver a lo de la estimulación ovárica. ¿Cuánto? A ver, yo tuve 3 estimulaciones, las 3 con hiperestimulación, la última la pasé fatal. Sí. Por cada folículo ustedes pinchan, o sea, cuando hacen la aspiración de óvulo, de folículo, ¿cada folículo es aspirado? Depende del tamaño que tenga. ¿Qué pasa si tenés 30 folículos? Y sí, en realidad nosotros, a ver, el problema es haber llegado a los 30, después no es haber pinchado a los 30. Una vez que ya los tenés ahí, los pinchás. Cuando Martín estaba enumerando las cosas que fueron cambiando, yo pensaba, no lo quise decir porque dije tampoco los quiero embarrar con tanta cosa, pero pensaba en eso. Una de las cosas buenísimas que tenemos hace unos años es que aparecieron dentro de la estimulación algo que se llaman los antagonistas, que nos permiten tener determinados recaudos y evitar la hiperestimulación ovárica con los problemas que eso conlleva. Yo tuve a mí no me dieron la última inyección que te dan, viste, que saques. Sí, bueno, por eso ahí podés dar una agonista. Sí. Claro, sí, no, pero la función se complicó porque había muchos folículos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la hiperestimulación? La hiperestimulación tiene varios riesgos. En realidad, el de la punción en sí no es tanto, porque en realidad pinchar 10 folículos o pinchar 30, en realidad, como te contaba antes, esto para nosotros es algo bastante estándar y que es bastante fácil de hacer. La posibilidad de llegar hasta los folículos es sencilla y tenés uno al lado del otro, con lo cual si pinchás 10 o pinchás 30 es lo mismo. No, el tema es... Mario, ¿cuántas veces lo pinchás? No, una sola. Vos entrás una sola vez y vas aspirando de todos. No es que entras y salís 30 veces. Entras una vez por cada barra. Un sangrado peritoneal, como pasó a mí. Eso puede pasar, tengas 10 o tengas 30. La realidad es que las complicaciones son muy frecuentes. No suele suceder justo, bueno, hoy en la función de hoy hablamos con el anestesista que él me contaba
Yo no tuve nunca ningún caso de laparoscopía. Justo el anestesista nos contaba que había tenido los 3 casos que tuvo de pacientes que después hubo que hacerle laparoscopía por sangrado. Habían sido 3 pacientes que habían tomado aspirina, que venían tomando aspirina y nunca se lo comentaron al médico. Y la aspirina te aumenta las posibilidades de sangrado. Anticoagulación, sí. Exactamente. La realidad es que no hay nada en la vida que no genere un mínimo de riesgo. Si vos venís acá y te puede pasar algo cruzando la calle, o sea que yo no te puedo decir, venís acá y no te va a pasar nada. Con la punción es lo mismo, o sea, yo no te puedo decir, no va a pasar nada, complicaciones puede haber infección, puede haber sangrado. La verdad es que está reportado tan poco frecuente que la verdad es que, bueno, sí, cada tanto alguna vez pasa, pero tiene que ver con que vos punzás y obviamente que cuanto más grande está el ovario, tenés más chance de que te pase. Pero no estás exento si tengas 10. Mira, hay 2 cosas. La fractura asistida tiene 2 efectos adversos solamente reconocidos. Una es el síndrome de hiperestimulación ovárica y el otro es el embarazo múltiple. El embarazo múltiple se reduce o se quita transfiriendo un único embrión. ¿Bien? Y la hiperestimulación ovárica se reduce sabiendo a qué paciente vas a estimular. ¿Cómo? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Se hace una ecografía previa a estimulación y se ve qué ovarios tiene. Tus ovarios deben ser polimicrofoliculares, poliquistósicos, Sí. y eso cualquiera. No tengo ovario poliquístico, pero tengo muchos folículos. Ovarios polimicrofoliculares. Y no crecen hasta que un día explotan y crecen un montón. Bueno, pero eso es un tema de ojo del que lo hace. El que los hace y lo ve, el ovario polimicrofolicular sabe que eso va a pasar porque es así la dinámica. No es que crecen todos juntos. No crecen, no, empiezan a crecer, y si vos empezaste con una dosis, digo cualquier cosa, de 250, sí, seguramente vas a tener 30. Si vos empezás con una dosis de 75, lo peor que puede pasar es que le vas a sacar 3, saques 12, 11. Entonces también, ¿cuál es tu objetivo? Hablo no tuyo, sino nuestro, cuando vos encarás eso. Independientemente de eso, hay que pasar pacientes que le das 75 y le sacás 23. Pero no es lo mismo 23 que 30, no es lo mismo 30 que 40. ¿Bien? Cuando ya tenés preestímulo activado, bueno, hay un montón de riesgos que pueden ocurrir que también se pueden minimizar sabiendo que está el preestímulo. Se hiperhidrata la paciente, bueno, tener un montón de indicaciones para que se reduzca eso, le da reposo, etc. Y se la ve seguido para ir viendo que los ovarios vayan reduciendo de tamaño. El riesgo más grande del hiperestímulo en realidad es el embarazo posterior. No, está bien, pero siempre que hay una hiperestimulación se congelan los embriones, no se puede transferir así. Bueno, eso que decís vos, Habría eso que que hacerlo, vos, todos lo hacen. exactamente. No, eso es una locura. Bueno. Es así. Yo nunca transferí en el ciclo de... No, bueno, está bien, estoy diciendo que hicieron todo mal, digo que solamente que lo que a veces ocurre eso. No todo el mundo, o sea, hoy está determinado que no solamente por el riesgo de embarazo múltiple, sino aparte también porque hay menor tasa de embarazo. Claro. O sea, por las 2 cosas habría que diferir el ciclo. Pues digo, una vez que vos te hiperestimular, se dieron cuenta que te hiperestimularon solamente porque sacaron 30 óvulos, que no se dieron cuenta. ¿Bien? Sacaron 30 óvulos, fertilizaron los 30 óvulos, bla, bla, bla. No, porque en los 30 folículos no siempre salen 30 óvulos. No, yo dije 30 porque vos dijiste 30, no. Sí, folículos, pero no. No, bueno, depende. Nosotros, por ejemplo, hacemos un trabajo en el cual ponemos al inicio de la punción cuántos folículos pensamos que son maduros, que son los que tienen más de 17-18 milímetros, y lo comparamos con la cantidad de óvulos que salieron, y tenemos una concurrencia del 95%. Así que eso depende también del lugar y qué laburo hace para cómo poder, se ha hecho toda la exactamente, cómo se ha llevado adelante toda la para poder medir la efectividad del tratamiento. Digamos, yo el día que te veo a vos, ante la paciente, te digo, ¿y cuántos tengo? Y te debo decirte un número. Y más o menos 30, no, te decirte 22, 24, 3, 1, ninguno, 6. Entonces sí es importante saber. Es verdad lo que decís vos, que no siempre, perdón, si te dejo hablar, que no siempre de cada folículo hay óvulos tal cual, como decís vos. Pero debería ser así. Y después el riesgo de la hiperestimulación cuando ya te sacaron los óvulos, los congelaste o los fertilizaste, lo que sea. Para tener la transferencia. Sí. ¿Cuánto crees que tiene que pasar? ¿Cuántos ciclos crees que tienen que pasar? Promedio 2. Promedio, digo, porque depende de la hiperestimulación. Hay mujeres que tienen 18 óvulos y en un ciclo están perfectas. Sus ovarios se retrogradaron, le diste antagonista, le hiciste dando cabergolina, o sea, un montón de drogas para evitar, y sus ovarios, digamos, se achicaron mucho más rápido. O sea, básicamente, para que se entienda, si lo digo rápido, la hiperestimulación, ustedes piensan que ovulan todo el mes un óvulo. Si sacan 30 óvulos, ovularon 30 óvulos. Entonces el ovario produce una sustancia vasoactiva, o sea que dilata los vasos sanguíneos del cuerpo y hace que el líquido que está dentro de nuestros vasos se vaya para un tercer espacio, o sea, el abdomen. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? La panza se hincha, se llena de agua. Uno se deshidrata porque pierde líquido y eso puede traer
Si no está bien controlado, un montón de problemas cardiovasculares, renales, etcétera, etcétera. Ese es el gran riesgo, sinceramente. En 20 años nunca había un paciente que le haya pasado eso. Puede pasar y depende de quién lo haga. Así como el tipo que operan bien, el tipo que operan mal. Y para esto es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo. Entonces, si vos sabés eso y tomás las medidas necesarias, hecho el diagnóstico, no debe pasar nada. A los 2 meses de estar. Está bien, pero que, por ejemplo, después de ir a la teleestimación, ¿puede pasar que no ovules durante varios, que tenga ciclos anovulatorios? Estás hablando de una patología previa, me parece. Perdón, No, doctor, no. ¿me puedo meter un poquito antes? No, porque a mí me pasó. Yo me hice No, la no, última te quiero decir que sí, Sí. que puede pasar. Lo que quiero decir es, quizás es un caso por caso que hay que tomar muy en cuenta todo el antecedente tuyo de salud. O sea, porque no es de la nada que alguien Sí. hiperestimula 30, digamos, Quizá vos con 30 estabas segura que folículos. antes del tratamiento ovulabas. Sí, muy. Porque en 3 años de búsqueda de embarazo aprendí a chequear el punto cervical, me tomaba la temperatura con la aplicación, Vamos a todo. ver. Tengo las tiritas LH reactivas, Lo lógico y digamos, lo más serio que te puedo responder es que agarrar tu caso, sentarnos en el consultorio, ver qué pasó y ver bien cada punto. Porque si no es como que contestar sobre Sí, cosas sí, que sí. yo entiendo Sí. tu necesidad de respuestas, pero digamos, no hay una respuesta general, creo que hay una respuesta como cada caso de cada uno de ustedes en particular que habría que verlo. Es normal que tenga hiperestimulación, si tengo después microfolicular, es totalmente normal. Es normal que si tenía 30 salieron 20, es normal. Es normal que si tenía 30 salieron 30 y tenía 18 inmaduros y no servían, es totalmente normal. Eso quiere decir que pincharon folículos que no tenían que haber pinchado. Y así te puedo ir, pero después es la variación es enorme. ¿Me Pero hay entendés? como un estrés de ovárico que Sí. puede generar ciclos anovulatorios después Sí, puede pasar. de la Yo hiperestimulación. digo, más permiso, además de un estrés ovárico, el tuyo, porque nosotros no somos un ovario, ¿no? No, claro. Sino porque, Ahí si no está entramos, voy a ser mala en esto, si no entramos, me encantan los doctores y abogo a que ellos hablen de la técnica, pero digo, somos seres humanos, nos pasan un montón de cosas y no somos un ovario, ¿no? Mujeres, sabemos que somos hormonales encima, entonces nuestras hormonas hacen este camino cuando estamos en este camino de la fertilidad. Entonces, tomemos también en cuenta eso. Por eso te decía recién, hay que estudiar caso por caso, porque hay mujeres con 30 ovocitos que se fueron a la casa caminando y hay otras que terminaron hospitalizadas, ¿sí? Entonces, en ese abanico me parece que estaría genial cada una de estas respuestas que realmente las consultes por tu caso, porque si no los comprometemos a los dos, me parece. No, yo es un compromiso, hablar de darle la lo, respuesta. de lo general. Tiene que contar que la hiperformación es un riesgo cuando Claro se hace que estimulación sí, claro ovárica que y no muchos lo cuentan. A ver, De la en clínica. estos tratamientos yo digo siempre que a veces, No es permiso todo, Docs, pero voy a hablar un poquito de lo médico, pero yo lo defino así. Son tratamientos que, si bien efectivamente hoy se habla mucho, se toma poca conciencia de lo que implican. Si bien hay tratamientos que son de baja complejidad, que implican bastante menos trabajo corporal, médico y demás, hay tratamientos de alta complejidad y de altísima, les digo yo a los que implican a las donantes, pero realmente implican un esfuerzo corporal, anímico, emocional, de la pareja, del proyecto de vida, de toda a veces hasta la familia, ¿no? Gente que viene de afuera y que se hace acompañar por una mamá, por una tía, por una abuela, por una suegra, ¿no? Todo un movimiento que implica un montón de decisiones de vida que también nos afectan. Entonces, no es sencillo, es un tratamiento médico. Como bien te decían, hay riesgos, como en todo tratamiento médico. Vos vas a entrar a una anestesia, a una sedación, sí, pero por ahí tenés que estar un rato más en esa sedación, tenés que tener bien tu área social, personal, laboral. Hay chicas que vienen por ahí pidiendo los 2-3 días de licencia, todo esto implica un estrés, tienen que pagarse el hotel, todo esto implica un montón de variables y de situaciones de vida que no es solamente ir a sacarse una muela, ¿no? Aunque sacarse una muela también tiene un riesgo, porque tiene una anestesia, ¿no? Es Más un procedimiento estresante. médico. No hay nada que Implican implique riesgo. Claro, y implican días. Uno cuando a veces, esto que la doctora decía, que damos cosas por sentadas, ayer hacíamos una nota en una radio y la locutora nos decía, yo voy a preguntar tonterías. Genial, le dije,
Porque la realidad es que nos importa que nos hagan preguntas gente que no sabe de esto. Porque nosotros damos todo por sentado más de una vez. Entonces a veces nos pasamos por arriba a explicar qué es uno de baja, qué es uno de alta, cuántos tiempos. Esto a veces hay gente que fantasea con que entras a una clínica y salís de la clínica con un bebé. No, hay un montón de estudios antes, hay un montón de tiempos, hay días, hay medicación que buscar, hay medicación que retirar, hay medicación que tiene que estar en la heladera, que no puede pasar por ningún otro lado, ¿no? Tiempos, espacios, momentos. ¿Sí? Emociones, en todo esto ni hablar, ¿no? Digamos, cuando uno va a operar a un paciente, ¿sí? Tiene que pedirle determinadas cosas para saber quién va a operar. Cuando uno hace un tratamiento de fertilidad, le tiene que pedir al paciente un montón de cosas para que no le pase lo que te pasó a vos 3 veces, si me quieres hacer 3 veces. Entonces, si te pasaron, con mucho respeto al colega que te lo hizo, es porque se le pasó tener en cuenta un montón de cosas que podría haber hecho y demás. Por lo que vos me decís, encima no te lo contaron, porque dijiste muchos centros que no lo cuentan. Y en realidad es un todo error. En definitiva, la hiperestimulación es un 2% de la paciente, no es un 35%. ¿Sí? Y depende mucho también de la edad que tengan. Entonces en realidad es una falla en la comunicación, ¿sí? Una falla en el diagnóstico y una falla en cómo abordar al paciente. Así todo, también digo y me contradigo, que uno le puede decir al paciente, vos tenés riesgo de hiperestimulación, de dar poca medicación y se hiperestimula igual. Pero por el paciente lo sabe. Digamos, no es que solamente bajando la dosis se puede evitar. ¿Sí? Para cerrar el tema de la hiperestimulación. Vos te vas a servir que sí, este camino de estimulación y de no saber o tener la mala información, quiero saber, por un lado, suena como divino venir hasta 6 inyecciones y salir. Ese periodo en sí de la estimulación con las inyecciones, después acá se hace la extracción. Si no hubiera un resultado, o sea, si lo que sacan no sirve, ¿se vuelve a empezar de cero? O sea, yo que cero un ciclo y vuelvo a ponerme 6 inyecciones. Sí, no, igual no son 6 inyecciones, yo dije, son 10 días de inyecciones más o menos. Bueno, a eso me refiero. Digo, porque así no seguimos minimizando, ¿no? Y nos dicen, pero no nos dijeron que eran 10. Sí, a ese proceso. La realidad es que nosotros sacamos los óvulos y en ese momento sabemos la madurez que tienen esos óvulos y si están maduros, que son los óvulos que después son capaces de ser fertilizados y generan un embrión, los congelamos. Lo que no sirve no lo congelamos porque no generamos falsas expectativas. Si sacamos todos óvulos inmaduros, son óvulos que si no maduran in vitro porque no van a madurar y porque no van a generar un bebé, entonces no tiene sentido. También existe la posibilidad que uno piense que va a sacar un montón y que va a hacer una hiperestimulación ovárica, estimula con poquito y al final termina sacando muy poco y sirve, pero no es suficiente. Entonces estas son las dos razones por las que por ahí lo volveríamos a hacer. O porque tenemos poco o porque no tenemos nada. Sí, lamentablemente si no tengo óvulos, tengo que volver a arrancar de cero. ¿Sí? Ok, en parte de lo mismo con esto de la información, ¿qué tanto daño me hicieron tantos años de pastillas anticonceptivas? Nada, cero. La realidad es que para bien o para mal los anticonceptivos no nos cambian la historia. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros le hacemos la historia clínica la primera vez a las pacientes, no le preguntamos si toma anticonceptivos o no, porque no nos cambia. El anticonceptivo lamentablemente no previene la fertilidad, es decir, si yo tomo anticonceptivos entonces no ovulo, no es que esos óvulos los voy guardando, porque como bien dijimos al inicio de la charla, la edad de la mujer es el factor determinante para hablar de reserva ovárica, posibilidad reproductiva, etc. Con lo cual, tomar anticonceptivos no me ahorra óvulos, sino me permite ser madre a futuro. Pero por suerte tampoco todo lo contrario, no es que tomar anticonceptivos me juegue en contra, no es que porque tomar anticonceptivos no me voy a embarazar. Si yo antes de arrancar los anticonceptivos menstruaba cada 2 meses, yo ya tenía un problema de ovulación. Tomé los anticonceptivos, me enmascararon mi realidad porque menstrué todos los meses producto de los anticonceptivos y después volveré a ser quien era. O sea que el anticonceptivo no me mejora ni me empeora, estoy igual. Acá una pregunta que hace un rato está esperando. Una chica dice que ella criopreservó o vitrificó, digamos, y le dijeron que en metafase 1 y 2, y no sabe qué quiere decir. Los metafase 2, como decía Marisa recién, son los óvulos que sirven para ser fertilizados, o sea, son los que sirven. Los metafase 1 se congelan, pero no se pueden usar para fertilizar, porque si no, lo usas con los espermatozoides, ese óvulo, al ser óvulo no fertiliza, no genera un embrión. En algunos centros los congelan, ¿sí? Con la idea de que cuando lo descongelan puedan madurar, pero ya se ha visto que los óvulos que ya son inmaduros, por más que maduren in vitro,
la generación de ese embrión tiene menos chance de dar un bebé a término. Y es más complicado si hay un Kruger de 8%. Está hablando de un término de semen, digamos. Kruger término de clasificación de semen, el Kruger, 8%, no hablamos la de eso. cantidad de semen que hay no es un problema por estancia. Ah, está bien. No, es un valor que está entre el 4 y el 14, hay que ver también unos otros parámetros. La cantidad, la movilidad y demás. El Kruger solo no sería, digamos, suficiente dato como para poder dar una respuesta. Okay. Acá hay una duda que, bueno, es más un mito que otra cosa, pero bueno, para que esta chica se quede tranquila. Que a ella le hicieron la transferencia de 2 embriones, si eso siempre da mellizos. No, la realidad es que uno habla de tasa de embarazo y de tasa de implantación. La tasa de implantación tiene que ver con cuántos embriones yo transferí y cuántos me generaron embarazo. La verdad es que el objetivo nuestro no es el embarazo gemelar, es el embarazo único, de tener un solo bebé por vez. ¿Por qué? Porque en realidad el gemelar, más el trigemelar y cuadrigemelar, etcétera, producen mayores riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Que el bebé nazca antes. El útero está preparado para tener un solo embrión por vez. Con lo cual, cuando uno tiene mellizos, el útero va creciendo junto con esos embriones que después generan un feto que cada vez es más grande y entonces genera contracciones antes y eso hace que los chicos salgan prematuros. Y la prematurez tiene un montón de complicaciones pulmonares, intestinales, los bebés están en terapia intensiva. El objetivo no es el gemelar. Lo que pasa es que como la tasa de éxito de estas técnicas no es muy alta, a veces los médicos transfieren 2 embriones en pos de lograr un embarazo, pero tratando de tener un embarazo único, no tratando de tener un embarazo doble. Con lo cual es que cada vez que yo transfiero 2 embriones voy a tener un embarazo gemelar. Tampoco sé ni si voy a lograr el embarazo. Convengamos que no es lo indicado ya a esta altura, los congresos internacionales están hablando de transferencia de un embrión por vez. No, a ver. ¿Es esa transferencia de uno? En un momento Martín les decía esto de las mejoras que fue haciendo la medicina reproductiva y yo les decía lo del blastocito. El blastocito es el embrión de 5º día. Nosotros cuando sacás el óvulo lo pones a fertilizar con el semen, generás embriones. Al día siguiente ves cuántos de esos son embriones, o sea qué tasa de fertilización hubo y después los vas dejando evolucionar con los días en los medios de cultivo y primero podés verlo a las 48 horas o en general los ves a las 72 horas. Y después lo puedes ir dejando evolucionar hasta llegar al 5º día. No todos los centros de fertilidad llegan al 5º día, no tienen buena llegada al blastocisto, entonces prefieren transferir antes. O a veces tenemos pocos embriones y entonces es lo mismo, si yo tengo un solo embrión es lo mismo si yo lo transfiero día 2, 3 o 5. Lo que pasa es que si yo tengo más embriones, lo que me permite llegar al 5º día es seleccionar el mejor embrión a transferir. Entonces, la realidad es que nosotros intentamos llegar al blastocisto porque nosotros no queremos tener una transferencia, queremos tener un resultado de un embarazo positivo. Entonces, si yo lo único que intento es tener una transferencia, la paciente se va a transferir, pero yo quiero tener un embrión de buena calidad. Y llevarlo a 5º día me permite seleccionar mejor el embrión y poder saber qué embrión estoy transfiriendo. Entonces, si yo llego a 5º día, selecciono mejor y me permite transferir un solo embrión. En algunos casos se transfieren 2 embriones cuando los embriones no son de tan buena calidad o es una paciente con un mal pronóstico, que por ejemplo las pacientes de más de 40, como bien les decía Martín, tienen mucho menos chance de embarazarse, entonces a veces transferimos 2 embriones. Nuestra tendencia es en general a transferir uno solo, pero en algunos pocos casos transferimos 2. Pero para si tenés congelados de día 3, puede ser que tienden a transferir puntos. Lo que nosotros hacemos, si tenés, llevarlos a 5º día y seleccionar. Pero si tenés solo 2 embriones buenos. Los llevamos a 5º día y seleccionamos el mejor para transferir, porque si no si son los 2 de muy buena calidad, transferís los 2 y aumentás la chance de embarazo múltiple. ¿Para qué? Pero cuando sabes que te quedas sin. Sí. Bueno, pero es lo que yo te dije, nosotros no queremos engañar a los pacientes, nosotros queremos tener un embrión nacido vivo en casa, no una paciente feliz porque se transfirió. El peor momento, y te lo puede decir ella, que es psicóloga y se dedica a esto, el peor momento es en el momento que los médicos no actuamos y no le hacemos ningún mal a la paciente, no le generamos ninguna posibilidad de riesgo, que es esas 2 semanas de espera para ver si la beta es positiva o no. Entonces, si yo ya sé en 5º día qué embrión estoy transfiriendo, yo puedo asesorar mejor a la paciente y decirle, mira, vos tenés esta chance o no tenés esta chance, o no llegamos a blastocisto, sé que eran embriones que no eran viables y no te hice esperar esas 2 semanas. Porque un tratamiento exitoso no es el que tiene una transferencia, es el que tiene un recién nacido vivo en casa. Sí, partamos de la base que, digamos, los embriones entre el día 3 y el día 5 no es que si están en el útero y el útero materno, creo que se decía hace
10 años tiene mejor pronóstico que estar en una incubadora. No, eso es falso. Está absolutamente demostrado, hay un montón de trabajos de miles de pacientes donde la llegada a blastocisto y la transferencia de un blastocisto de buena calidad da mejor resultado y menor tasa de embarazo múltiple porque se transfiere un solo embrión. Entonces, si vos tenés 2 en día 3 y te lo van a transferir, lo mejor va a ser descongelarlos y llevarlos al 5.º día. Ahora, el lugar donde está, ¿te puedo preguntar a dónde hiciste todo esto? No, porque está No lo decimos, No damos nombres. Después lo hablamos aparte. Después aparte. Sí, No, porque perdón, estamos no, sumando. la pregunta que, porque ya me dijiste varias cosas y estoy intrigado. Sí. Bueno, volviendo al Ya tema sé, ya de sé, ya te entendí. al tema de la hiperestimulación, preguntan si es como que hay un número base para decir que es alguien que está hiperestimulado o cada caso en particular es diferente. No, hay un número. Decilo cómo es. Sí, en realidad uno habla cuando salen más de 25 óvulos. Lo que pasa es que uno igual no llega a ese número. Uno también tiene parámetros de estradiol. La realidad es que uno ve a la paciente y después también, como dijo Martín, uno piensa, primero tiene que ver los factores de riesgo. O sea, tener sentado bien a la paciente y saber a quién uno tiene delante, que son la cantidad de folículos que tiene al inicio, la edad que tiene la mujer. Si tiene un que- SOP, si no tiene un SOP, Claro. si tiene, ¿cuál es todo el cuadro? Y de acuerdo a eso estimular. Una vez que uno está estimulando, cuando empieza a tener mucha respuesta, puede hacer un estradiol y ver qué valor tiene. Y después en el momento que saca los óvulos. Después, igual cómo va a evolucionar la paciente también tiene que ver con los recaudos que uno toma, esto que hablaba Martín de si le doy la cabergolina, si le doy el antagonista, si la hago hidratarse. Hay un montón de recaudos para tener en cuenta. De todas maneras, el síndrome de hiperestimulación ovárica puede ser, como todas las patologías en medicina, leve, moderado o severo. Cuando leve a moderado es bastante frecuente, severo es muy infrecuente y sobre todo y por hoy uno cuenta con varias estrategias a tener en cuenta. Y con recaudos de verla durante, ¿no? Porque este es otro tema. Voy a tomar lo que decía recién, tu nombre no me acuerdo. La que está delante, sí. Belén. Porque dijiste algo de 6 días. Me dio la impresión de, no los veo en 6 días. No, los doctores te van a... Porque hicieron como bueno, la paciente que va a venir a vitrificar, trato de no hacer que venga todos los días. Sin embargo, en la paciente de tratamiento, seguramente una vez día por medio, cada 2 días, cada 3 días, dependiendo del cuadro, la van a ver, le van a hacer una ecografía, la van a estar testeando. Entonces, se intenta que no se lleguen a esos cuadros, que lo acaba de decir la doctora, un conteo de estradiol, digamos, va dando otros datos para que no lleguen a ese nivel de situación. La medicina tiene un solo secreto, ¿sí? Es que el médico lo único que tiene que hacer con un paciente es acompañarlo. Es lo único, Lo tiene que acompañar. Si lo acompaña y está bien informado, va a lograr que el paciente llegue al objetivo, al mejor objetivo del que tiene planificado. Vuelvo a repetir, en reproducción hay pocas enfermedades, ¿sí? En general tratamos hoy más con edades que con enfermedades. Entonces, si uno está presente, si da el espacio para las preguntas, si toma el tiempo con el paciente, eso es posible, ¿sí? La Argentina tiene un sistema médico que es una cagada. Yo voy a serle bien franco. Digamos, porque el sistema médico es así, cagada. Es complejo. Porque básicamente es un sistema que está regido por un montón de administradores que le ponen un número al valor de la práctica médica. Eso quiere decir que la práctica médica no está relacionada con lo que sale, sino con lo que se paga. Y eso en el tiempo, ¿sí? No es que pasó de ayer y hoy está mal, sino en el tiempo, en 30 años, ha hecho que la medicina hoy, en Argentina, no sea algo que sea digno de ser contado para el exterior. Cuando yo me recibí de médico en el año 95, ser médico era un privilegio. Era algo que uno estaba orgulloso de decirlo. Yo tuve que lucharlo con Marisa en el auto. Y hoy la verdad que cuando uno recorre ámbitos médicos, guardias, hospitales, sanatorios, hospitales sobre todo, se da cuenta que eso se ha perdido enormemente. Y mucho contribuyó el sistema médico argentino, o sea, medicina prepaga y sistema social. ¿A dónde voy? Que eso hizo que las consultas duren 10, 15 minutos, que sea más importante ver que sale y no que entra, y no tomarse el tiempo de abrir la oreja y escuchar. Y uno si se sienta y escucha y el tiempo me dio la razón, descubre qué es lo que el paciente necesita. Pero eso no se resuelve en 10, 15 minutos. Entonces, lo veremos 2 veces, lo veremos 6 veces, lo veremos 10, lo que necesitemos para estar seguros. Nuestro mejor resultado con ustedes es que ustedes estén contentas. Embarazadas, no embarazadas, estén contentas, estén contenidas. Si después encima logramos que se embaracen o que congelen los óvulos que quieren congelar o lo que sea, bueno, plus.
Pero a veces nosotros no logramos eso. Muchas veces no lo logramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reproducción es limitada, no porque los médicos somos limitados. Por último, y no ya corto, el médico cura o trata muy poquitas cositas. Muy poquitas cositas. La mayoría de las cosas o se curan solas o se curan. Digamos, un cirujano puede sacar un tumor, pero no curar el cáncer. ¿Sí? Pero hoy un antibiótico puede curar una enfermedad bacteriana. ¿Sí? Hace 50 años, cuando no había penicilina, eso tampoco pasaba. Y se curaba lo que se podía curar y lo que no se curaba se moría. Por eso es que la sobrevida aumentó en el planeta Tierra. Entonces, si nos queda que curamos poco, por lo menos escuchemos. Porque la mayoría de las enfermedades son del alma. Y no me puedo volver místico, pero es real. Sí. ¿Se dan cuenta porque hay un micrófono? Yo quiero por ahí una persona como la portavoz de todas, Pregunta. Está perfecto. Vamos con los dos. Igual acá, hasta que no preguntemos cada una cosa, no se No, va. no, vamos. Así que No se van, claro. perdón porque pregunto. Sí, No, yo no, quiero siempre preguntar. que están ahí. Yo quiero preguntar los costos. Eso. Ah, La obra social, ¿cuánto, si realmente